Un saludo, mis queridos hermanos de la Iglesia de Aposento Alto Cajicá. Gracias doy a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir con ustedes ahora desde esta forma digital, pero pues siempre con el deseo de servir al Señor. Oro que el Señor esté obrando entre ustedes, esté dirigiéndolos, esté glorificándose entre ustedes y que ustedes puedan estar creciendo más y más en el Señor. Siempre los recordamos con mucho cariño y aún deseamos algún día poder volver a estar entre ustedes, estar un poco más cercanos. ¿Qué tal si ponemos en manos del Señor este tiempo en oración y pedimos su dirección? Oremos. Señor, gracias doy en este día, en este momento, por tu provisión en todo sentido para nosotros, por permitirnos estar en este momento conectados, viendo lo que tienes para nosotros. Y quiero pedirte especialmente, Señor, que hables a nosotros, que tu palabra hable a nuestro corazón, que tu espíritu hable y que sea de gran provecho para nosotros en este momento, en esta mañana. Pongo ante ti este tiempo, quita cualquier estorbo, cualquier cosa que pueda impedir que tu palabra llegue con efectividad a nuestros corazones. En Cristo Jesús oro. Amén. Vaya tiempos los que estamos viviendo. Definitivamente es impresionante lo que ha sucedido en los últimos meses. Cuando inició el año seguramente no habríamos pensado lo que venía, lo que iba a suceder. Quizás todo estaba muy normal para nosotros y de repente todo cambió. En los últimos meses hemos vivido cosas que antes estaban prácticamente limitadas solamente a escenas de películas de ciencia ficción, pero la realidad, y se cumple ese gran dicho, la realidad supera a la ficción, y estamos viendo cómo es tan cierto esto. La realidad en la que estamos está superando la ficción en mucha medida, en muchos aspectos para nosotros, y ha despertado todo tipo de sentimientos, de emociones, de actitudes entre la gente, muchas muy buenas, otras no tan buenas. Pero está mostrando en realidad cómo somos, cómo es el corazón humano, y es de gran importancia que nosotros como creyentes aprendamos a ver la realidad desde la perspectiva del Señor. Yo creo que nuestro Salvador se acerca, creo que nuestro Salvador se avecina, y casi que podría decir los pasos se oyen, se va acercando. Pero así como lo considero de esa forma, también creo que es bueno entender que no es tan pronto. Puede ser pronto, puede ser rápido, pero no podemos estar seguros del momento. La palabra del Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero siempre que pienso de esta forma, yo me pregunto cómo quiero que me encuentre mi Salvador cuando Él vuelva. ¿Cómo quiero que Él me encuentre? ¿Qué quisiera que Él viera en mí cuando volviera? ¿Qué estuviera yo haciendo? Y yo deseo que Él me encuentre ocupado trabajando en su obra, que me encuentre ocupado trabajando para su reino. Y es importante que nosotros veamos qué vamos a hacer con nuestra vida, qué vamos a hacer con el resto del tiempo que nos queda, sea mucho o sea poco. Y pues no quiero ser ni alarmista, ni fatalista, ni nada de esto, pero sí debemos tener en cuenta que es una realidad. Nuestro Salvador vuelve, y debemos tener en cuenta que aunque el día y la hora son inciertos, no se sabe con certeza si va a venir. ¿Y qué va a estar haciendo? ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros? ¿Qué va a estar haciendo la iglesia cuando Él regrese? Y a la luz de todo eso, yo quisiera que viéramos dos pasajes un poco distintos entre sí, pero que podemos encontrar mucha hilación que nos puede ayudar a ampliar nuestra perspectiva, a ver las cosas quizás de otra manera, a refrescar también un poco nuestra manera de pensar. Y son pasajes bastante conocidos a mi parecer, pero que quisiera verlos para refrescar un poco nuestra memoria y nuestra mentalidad también. Y pues el primero de ellos es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y pues quiero invitarte a que lo leamos, y primeramente el versículo 1, y luego vamos a estar leyendo el versículo 2. Y dice así el primer versículo de Romanos capítulo 12.
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice así este pasaje. ¿Quieres tú agradar a Dios? ¿Quieres adorar bien al Señor? Pues así es como nos está diciendo Pablo en este pasaje. En la versión tradicional, Reina Valera dice que os ruego por las misericordias de Dios, que por el amor de Dios, casi como diciendo que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, que sea agradable a Dios. Y para agradar a Dios, entonces estamos viendo aquí un principio. ¿Cómo usamos nuestros cuerpos? ¿Cómo usamos lo que Dios nos ha dado para agradar a nuestro Dios? Porque finalmente es lo que Él ha hecho mucho por nosotros. Y no deberíamos ser ajenos a ese ruego que Pablo nos está haciendo acá. Les ruego por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pues eso quiere decir que sometamos nuestros cuerpos, que usemos lo que tenemos con el fin de dar honra a Dios. Un sacrificio vivo es algo que se presenta, que es de mucho agrado a Dios. De hecho, que ni siquiera requiere ser sacrificado o muerto. Ese es nuestro sacrificio vivo, algo que no muere en sí físicamente y que se somete con tal de ser usado para dar honra a Dios. ¿Estamos nosotros presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios? ¿Nuestro actuar refleja un deseo por satisfacernos a nosotros mismos o un deseo por satisfacer a nuestro Dios, a nuestro Salvador? Nosotros quizás no vivimos en el gimnasio, quizás no estemos haciéndonos cirugías constantemente, pero quizás en muchas formas estamos buscando satisfacer nuestros deseos, satisfacer nuestros cuerpos, buscar nuestro agrado, lo que nos agrada, buscar nuestra felicidad, buscar siempre algo que redunde en pro de nuestros intereses, de nuestros deseos. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo acá. Que no vivamos pensando de esa manera, sino que entendamos que este cuerpo en el que vivimos, que este cuerpo que ya está condenado a esa muerte por causa del pecado, pero que gracias a Dios tenemos vida y tenemos una esperanza en Cristo, que usemos, mientras vivamos en este cuerpo, lo usemos como un sacrificio que sea de agrado a nuestro Dios. Ahora miremos cómo dice el siguiente versículo, el versículo 2 de Romanos capítulo 12, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquí está diciéndonos Pablo que no nos conformemos, no imitemos a este mundo. Cuando él habla de mundo, está hablando de una palabra, o se usa una palabra en griego que se refiere a cosmos. Esa palabra de la cual se deriva la palabra cosmovisión. La palabra cosmos encierra una manera de pensar, un sistema, encierra un esquema de pensamiento, de actitud, de ver la vida, de leer el mundo también. Ese es lo que encierra esa palabra. Y dice Pablo que no nos amoldemos a esa manera de pensar, que no nos amoldemos, que no nos adaptemos a la manera de actuar, de pensar que tiene el mundo, que tiene el sistema actual. Y cuando miramos en la definición de cosmovisión, pues dice que es la manera de concebir la existencia,
la realidad o el mundo que una persona, sociedad, cultura se forma en un determinado momento. Así que al hablar de ese cosmos, estamos viendo que es esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo, de ver las cosas. Y Pablo nos dice que no adoptemos esa cosmovisión, que no adoptemos y que no nos adaptemos a la manera de pensar de ese sistema. Y es importante que lo veamos así, porque nosotros necesitamos ser transformados. ¿Quieres tú que haya una transformación en tu vida, que haya un verdadero cambio en lo que eres? Y si realmente deseas eso, porque pues creo que todos luchamos con muchas cosas y todos deseamos realmente ver a Dios actuando en nosotros, transformándonos, cambiándonos. Y la transformación se da cuando se cambia nuestro entendimiento, cuando nuestra manera de pensar se renueva. Para ilustrarlo de cierta forma, es como un sistema de medidas. Es como cambiar todo un sistema de medidas. Nosotros estamos acostumbrados al sistema métrico, que es el más tradicional, el más común, y diría yo incluso el más práctico. Pero hay otros sistemas de medición. Y es como si nosotros de repente tuviéramos que adoptar otro estándar de medida. Y de repente entonces empezamos a usar pies, empezamos a usar pulgadas, empezamos a usar millas, empezamos a usar libras, y empezamos a usar otras unidades de medida diferentes a las que estamos acostumbrados. Entonces, si eso sucediera, ¿qué tal si yo fuera a una sastrería y dijera, me vende por favor 3 pies de tela? O que yo cambiara el medidor de velocidad de mi carro y lo pusiera en millas, y pues al andar a 80 iría muchísimo más rápido. Al hacer eso, ¿qué pasaría? En realidad, lo que empezaría a suceder es que muchos empezarían a preguntarse, ¿qué le pasa a esta persona? Casi como diciendo, usted está loco. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está actuando de esa forma? ¿Por qué está pensando de esa forma? ¿Por qué está usando esa unidad de medida, si se quiere decir así? Pues así es como nos ven cuando nuestra mente ha sido transformada, cuando nuestra mente ha sido renovada. Quizás empiezan a ver algo diferente. Y pues cuando hay una transformación en nosotros, en realidad se nota la transformación, el cambio de mentalidad, el cambio de actitud. Lo que Dios hace en nosotros se termina notando y los demás empiezan a darse cuenta. El asunto es que si nadie ha notado el cambio en nosotros, es probable que en realidad no se haya dado, o quizás podemos estarnos engañando nosotros mismos, pensando de que hay muchos cambios, y si otros no lo han notado, de pronto no es que haya habido demasiados cambios en nuestras vidas. Y pensando en todo esto, yo quiero hacer un paralelo con otro pasaje que está en Mateo 13. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en ese capítulo 13 de Mateo, y vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 9. Es una parábola muy conocida, pero también muy valiosa de estudiar y de entender. Se trata de la parábola del sembrador. Esa también se encuentra en Marcos 4, capítulo 4, versículos 1 al 9, y en Lucas 8, versículos 4 al 8. Pero esta es una parábola muy práctica y que me parece que es muy ilustrativa respecto a lo que quiero que entendamos. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Qué tipo de corazón o de terreno hay en nosotros? ¿Y cómo estamos nosotros creciendo y recibiendo incluso la palabra del Señor? Entonces leamos estos primeros versículos. Voy a estarlos proyectando acá. Y dice así los primeros 9 versículos de Mateo 13. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábolas, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar.
A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y es bueno que entendamos un poco el contexto de lo que está sucediendo. Jesús está usando el método de enseñanza con parábolas. Era típico entre el pueblo judío que alguien enseñara con una lección cotidiana, una ilustración cotidiana, un punto o algo, un principio más profundo. Sin embargo, los discípulos quedaron un poco más inquietos y vemos lo que sucede en los siguientes versículos del 10 al 13. Ellos se acercan al Señor Jesús y le preguntan ¿por qué les enseñas con parábolas? Porque al parecer, aunque era muy efectivo el principio de enseñar con parábolas, también era necesario que se entendiera la lección que se estaba dando a entender. Si las personas no entendían, no captaban la lección, pues quedaba como incompleta la enseñanza. Y miremos cómo fue esa conversación de sus discípulos, de los discípulos con Jesús. Dice así los siguientes versículos: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Así que Jesús aquí está explicándoles por qué Él prefería usar estas parábolas. Más adelante amplía un poco más ese concepto al decir que también se cumplían las profecías de que Él enseñaría por parábolas, que el Mesías iba a estar enseñando por parábolas. Y pues la respuesta resulta un tanto inquietante en realidad. El pueblo tenía al Mesías frente a él, y es quizás lo que está él dando a entender, que viendo no perciban, que oyendo no entiendan. Ellos tenían delante de sí, ante sus ojos, al mismo Mesías, pero no lo querían aceptar. Los discípulos, por su parte, sí creían que Jesús era el Mesías. Y los que tenían esa percepción, pues recibirían más y recibían más bendición de parte del Señor, más bendición de parte de Dios. Pero los que no tenían, entonces perdían lo poco que alcanzaban a captar, lo poco que alcanzaban a tener. Y creo que eso refleja también nuestra realidad actual, porque algunos de los creyentes crecen más que otros, o porque algunos creen y otros no creen en el Señor Jesús como su Salvador. Quienes se exponen a la palabra de Dios, en realidad crecen. Quienes creen en ella van creciendo y van madurando y se les da más. Pero los que no se exponen a ella, los que no crecen en ella, pues no reciben tanto, no se benefician tanto. Y eso es lo que estamos viendo en parte que está explicando el Señor acá. Quizás dentro de su contexto puede sonar un poco diferente, pero para nosotros es así. Los que tenemos podemos recibir más, y los que no tienen pues pueden perder lo poco que tienen si no están morando en la palabra del Señor, si no están dependiendo del Señor, si no están creciendo en el Señor. Ahora leamos los siguientes versículos también, que nos ayudan a ampliar más aún lo que está diciendo Jesús acá. Es los versículos 18 al 23, y dice así: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón.
Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces Jesús les explica a ellos lo que quería él decir o la enseñanza final o básica de esta parábola que le estaba dando. Él les está diciendo, hay 4 tipos de suelos que representan a 4 tipos de personas. El primero, pues, se refiere a el suelo rocoso, ese es, o al camino más bien, ese camino donde caen las semillas y son llevadas por las aves y pues son pisoteadas. Luego está el suelo rocoso, el tipo de suelo en el que no hay mucha profundidad y pues no pueden crecer con facilidad las plantas o brotar con facilidad las semillas. Luego está la semilla que cae entre espinos, entre otras hierbas malas que no permiten su crecimiento y la ahogan. Y finalmente está la semilla que cae en tierra buena. Toda la semilla es la misma en todos los casos, pero lo que cambia es el tipo de suelo. Ese primer suelo nos lo explica el Señor y me encanta ver cómo son las parábolas y especialmente parábolas como esta, que la misma palabra del Señor nos explica con claridad lo que necesitamos entender. Y en el versículo 19 nos explica cómo es ese tipo de suelo inicial. Me gusta cómo lo explica con claridad siempre la palabra. Y entonces en este punto este suelo representa a las personas que escuchan pero que no entienden, que como que les llega la palabra pero como que hay un velo, obviamente el velo de Satanás, el velo del pecado, el velo de su propio orgullo, muchas cosas que impiden que la palabra llegue con facilidad a un corazón. Son estas personas de un corazón duro, un corazón pisoteado también puede ser, un corazón que no permite que penetre la palabra. Y eso es lo que está explicando el Señor con ese primer tipo de suelo y está mostrando cómo es ese tipo de suelo y cómo sería ese tipo de persona, que sencillamente la palabra rebota. Yo creo que todos podemos en algún grado pensar en qué tipo de personas puede haber cercanas a nosotros que tienen ese tipo de corazón, que la palabra no logra penetrar, no logra entrar, no logra un mayor efecto, y pues debemos ser fieles en orar por estas personas, por estos familiares. Luego está el siguiente tipo de suelo, que es el suelo rocoso, el suelo donde hay rocas y hay poca profundidad, y pues es lo que le explican los versículos 20 y 21. Son personas que al parecer reciben con mucha emoción, con muchos sentimientos, con mucho aprecio incluso la enseñanza y la palabra del Señor, y les encantan las emociones, les encantan sentirse muy bien y creen que Dios todo lo va a resolver porque ponen su fe en que Dios es el Dios de las soluciones y más que en el Dios Salvador que solucionó lo más importante para nosotros, que era el pecado. Son los que creen en ese evangelio de prosperidad, en ese evangelio de que todo va a salir bien, de que todo va a estar bien, de que Dios nos va a cuidar, de que Dios nos va a dar todo. Y si Dios nos sustenta, si Dios nos cuida, si Dios nos protege, es verdad, no cuestiono eso. Pero esa no es su labor principal. Eso Él no lo extiende en su gracia, nos lo extiende en su misericordia.
pero realmente su principal trabajo y su principal objetivo es expresar su amor, mostrar quién es Él y traer, aportar, darnos su salvación. ¿De qué sirve que tengamos toda la salud, toda la provisión dada por Dios si al final no pasamos la eternidad con Él? Entonces estas personas son ese tipo de suelo. ¿Quién no quiere un Dios así? ¿Quién no quiere un Dios que le dé todo, un Dios que le dé, solucione todos los problemas? Y eso es lo que buscan en Dios. Y esas emociones, ese emocionalismo termina siendo como esas piedras que dan una superficialidad, que aceptan mucho de lo de Dios, de lo que Dios dice, pero en realidad no hay terreno donde penetren las raíces y donde se anide con facilidad la palabra de Dios. Solo son emociones y terminan siendo suelos que no son fértiles. Luego está el otro tipo de suelo, que es el suelo de los espinos, que esa semilla cayó entre espinos y fue ahogada. Muchas otras cosas crecieron, muchos otros tipos de hierbas, otros tipos de matorrales o cosas crecieron alrededor de esta planta, de esta semilla, y la ahogaron. ¿Qué tipo de personas serán estas? ¿O qué pasa con estas personas? Son las personas que probablemente escuchan muy gustosas un mensaje el domingo, lo aceptan, lo creen, pero el lunes llega y nada ha cambiado en sus vidas. No hay soluciones automáticas, siguen los problemas, siguen las dificultades, siguen las preocupaciones, sigue el estrés, y todo esto va creciendo y se va haciendo tan grande para esta persona que la misma palabra y la verdad de Dios termina perdiéndose, termina ahogándose. Y Dios sí puede obrar milagrosamente entre nosotros. Dios sí puede hacer grandes cosas y traer incluso grandes avances o soluciones para nosotros, para nuestras vidas, cuando lo estemos necesitando. Pero la motivación nuestra para buscar a Dios no debe ser esta. Las personas que se abruman con todas estas otras cosas, que desean crecer, que desean tener dinero, que desean tener poder, todas las vanaglorias de la vida, terminan siguiendo y prefiriendo esas cosas antes que al Dios verdadero, a nuestro amado Salvador. Finalmente está el último tipo de suelo, el suelo fértil, el suelo bueno, el suelo que nos muestra qué sucede cuando alguien recibe la palabra de Dios como debe ser, cuando hay un corazón que termina siendo tierra fértil para la semilla de la palabra de Dios. Son las personas que reciben el mensaje del Evangelio, que lo escuchan, lo aceptan, lo entienden, lo creen y dan fruto. Esas personas que son esa tierra abonada, donde la semilla entra, cae con facilidad, germina con fluidez y crece y llega a dar fruto. Esos corazones abiertos y mansos y sencillos, dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Ese es el tipo de suelo que quiero que sea mi corazón. Y pues esos terrenos, esos tipos de terrenos reflejan qué tipo de persona podemos ser o qué tipo de corazón también tenemos nosotros. Porque así también puede ser nuestro corazón, así como se refleja en estos terrenos. Un corazón duro, un corazón ahogado por preocupaciones, un corazón superficial, o un corazón con un terreno fértil para la palabra de Dios. ¿Cómo será o cómo es tu corazón? Y ahí quiero hablar a cada uno de estos tipos de corazones que tenemos, que entendamos cómo es nuestro corazón, cómo nos comportamos.
El corazón duro, el corazón del tipo de camino que se asemeja al camino, es ese corazón donde el mensaje rebota, ese corazón que por la dureza misma no permite que entre la palabra y que no da lugar a esa palabra de Dios. Y pues si tenemos ese tipo de corazón, no demos lugar a que haya esto en nuestra vida. No demos lugar a que el diablo, como esos pájaros, quiten el mensaje y nos impidan que la palabra germine en nosotros. Hablo a ese corazón que es como pedregales, que buscan su bienestar, que buscan solo para este mundo, pero que en realidad prefieren esas cosas y que en realidad no dejan que la palabra de Dios fluya en sus vidas. Podemos también tener ese tipo de corazón superficial, que piensa en sus deseos, que piensa en lo que le interesa, que piensa en su beneficio, más que en sencillamente humillarse delante de Dios, en dejar que Dios obre en su vida. También está el corazón que es como los espinos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo es tu vida ante el Señor? ¿Y cómo es tu vida delante de Él? Tenemos muchas distracciones en este mundo. Creo que a pesar de estar en cuarentena, a pesar de estar encerrados, hay muchas distracciones. Todo el mundo tiene su mente y sus ojos fijos en una pantalla en este momento y podemos estar distraídos en eso, literalmente desperdiciando el tiempo sin aprovecharlo como es debido. Y me alarma ver cómo podemos perder de vista lo que realmente importa y dejar que todas estas cosas nos ahoguen, incluso lo que sucede alrededor hoy. Estamos abrumados de noticias que en todo momento nos están ahogando el pensamiento y nos están desenfocando de aquello en lo que deberíamos estar pensando. Y no ignoro la realidad, no ignoro lo que está sucediendo en nuestro entorno, pero por encima de la realidad está nuestro Dios y nuestra mente tiene que estar enfocada en ese Dios, tiene que estar enfocada en lo que Él dice, enfocada en nosotros. ¿Estás tú leyendo la Biblia? ¿Estás tú haciendo un tiempo devocional o también en este tiempo dices no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo? Es probable que estemos trabajando más, quizás así sea, pero en realidad si no le damos a Dios la importancia que le corresponde, no esperemos que haya buenos resultados en nuestras vidas. Nos afanamos nosotros por llegar temprano al trabajo, nos afanamos por cumplir muchas cosas, pero muchas veces no nos afanamos o no nos apresuramos por procurar darle honra a nuestro Dios de la forma en que debe ser y por crecer en Él. Son varios tipos de terrenos los que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. Podemos ser de diferentes tipos incluso. Podemos a veces tener un corazón fértil y a veces tener un corazón duro. Empecé hablando de Romanos capítulo 2 versículos 1 y 2, hablando de transformar nuestra manera de pensar, de transformar nuestro entendimiento, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como un culto racional. Y quiero unir estos dos conceptos que estamos viendo, porque es que nuestro corazón puede ser así, ese corazón duro, ese corazón árido, ese corazón superficial, puede ser un corazón que se está adaptando a este mundo, que se está adaptando a lo que el mundo dicta, que se está adaptando a la cosmovisión y a la mentalidad de este mundo. Y Dios nos dice que no nos adaptemos, que no nos amoldemos a esa mentalidad, que no nos amoldemos a este mundo. Y debemos despertar en nosotros, quiero despertar en nosotros un sentido de urgencia por crecer en el Señor, por creer lo que Él dice, de no adaptarnos, no moldearnos. Tenemos nosotros un estándar mucho mejor. No nos conformemos, no nos adaptemos.
No dejemos que el mundo moldee nuestra manera de pensar, sino que dejemos que Dios nos transforme y nos moldee y nos conforme a su manera de pensar, a su mentalidad, a su plan. Tenemos dos panoramas acá, el de Romanos y el de Mateo. Un desafío para nosotros a que nuestros cuerpos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar sea como ese terreno fértil que se presta para la palabra de Dios, que no se amolda a este mundo, que no se deja inundar, abrumar por los afanes de este mundo, sino que verdaderamente confía en Dios y se deja transformar por Él. Aprovechemos estos tiempos para verdaderamente crecer en el Señor, para verdaderamente verlo obrar. Oremos y pidámosle a Dios que nos transforme, que no nos permita amoldarnos a este mundo y no nos permita estar afanados por las preocupaciones de este mundo. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por lo que haces entre nosotros y gracias porque podemos verdaderamente confiar en ti y ver lo que tú haces entre nosotros. Quiero pedirte, Señor, que esto que hemos visto nos rete realmente a buscarte a ti, que nos rete a creer en tu palabra, que nos rete a no adaptarnos a este mundo, sino a buscar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos buscar tu palabra, que podamos conocerte a ti, podamos conocer tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces. En Cristo Jesús oro. Amén.